Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, para despejar dudas de fraude, Consejo Nacional Electoral arranca con el escrutinio especial voto por voto. Virtuales diputados de Libre aseguran que será la mayoría de los parlamentarios electos quienes elegirán al nuevo presidente del Congreso Nacional. Terrible hecho en Tegucigalpa. A manos de su madre, niña de 3 años muere estrangulada. Buenas noches, gracias por estar en 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Honduras. Gracias por acompañarnos y escucharnos por Radiovisión Honduras en esta hora llena de mucha información. Veamos cuáles son las noticias que conforman nuestro segundo bloque de titulares. Autoridades de salud envían pruebas a laboratorios de Panamá para que confirme si en Honduras ya circula la variante Omicron. Próximo gobierno adjudicará licitación de rayos X para aduana de Puerto Cortés. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Más adelante tendremos detalles de que el próximo gobierno va a adjudicar la licitación de los rayos X en Puerto Cortés, como también dicen las autoridades electas por el pueblo, que ya el gobierno nacionalista lo que le toca es entregar y no seguir firmando contratos ni licitaciones. También trasciende de una licitación en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y en otros sectores. Vamos a los detalles de las noticias. Iniciamos, sigue la polémica en el Consejo Nacional Electoral y el famoso voto por voto que están pidiendo muchos diputados se está haciendo una realidad. Ojo, pero ese voto por voto siempre dejará fuera a la mayoría de los que reclaman. Digo esto porque la votación fue bastante, el proceso fue bueno y algunos acusan a los otros partidos y no ven que en sus partidos los dejaron votados. Pero bueno, ¿cómo está el voto por voto? El proceso de escrutinio especial o recuento de votos a lo interno del Consejo Nacional Electoral comenzó este día. Se conoció que más de 2.500 maletas a nivel de diputados, alcaldías 1.513 y presidencial 1.668 serán sometidas al procedimiento, pues en ellas se hallaron inconsistencias en los 3 niveles electivos. En el nivel electivo de diputados, un 14% de las 18.293 juntas receptoras de votos, en el nivel de corporación municipal un 8%, más las que se abran, aunque se haga el recuento de las impugnaciones. Para lograr el objetivo se instalarán 52 juntas de verificación y recuento de votos y en cada una de ellas habrá representación de cada uno de los partidos políticos. Se pide la maleta, se trae aquí a las mesas especiales que están constituidas por 5 personas que son 3 representantes de los partidos con mayor caudal y 2 personas de los partidos, del resto de los partidos que se asignan aleatoriamente a cada mesa. El procedimiento especial contará con la veeduría del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hoy se inicia prácticamente la última etapa de este proceso de las elecciones generales, que ya es el escrutinio especial, donde se van a recontar aquellas mesas donde no traían actas de cierre
que no fueron trabajadas por los miembros de las mesas. El escrutinio durará al menos 15 días. Posteriormente, el CNE emitirá la declaratoria final de resultados. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Vamos a ir en vivo ahora con nuestro compañero Guillermo Paz Manueles, que nos va a detallar cómo está lo del voto por voto. Guillermo, buenas noches y adelante. Gracias y muy buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Los saludo. Una fresca noche sobre la ciudad capital, que una pertinaz llovizna que pone más fresca la noche en la ciudad de Gemelas. Bueno, sobre este procedimiento que ya inició el Consejo Nacional Electoral, licenciado Valladares, quiero decirle que se denomina como escrutinio especial de actas. Son más de 3,000 actas que presentan algún tipo de inconsistencia, desde luego que deben de ser aclaradas. Se han integrado más de 50 de lo que se denomina juntas de escrutinio especial, conformadas por representantes de partidos políticos, observadores, etcétera, etcétera. Para este fin se ha contratado inicialmente 200 personas que a partir de esta mañana, desde muy temprano, licenciado Valladares, comenzaron las jornadas de capacitación electoral y política y manejo de juntas receptoras de votos. De ser necesario, se va a ampliar 100 personas más para hacer un total de 300 personas. A fin, nos han dicho las autoridades del Consejo Nacional Electoral, de terminar antes de los 15 días establecidos este proceso de escrutinio especial de actas. ¿Cómo se hace realmente la verificación? Porque hablamos de voto por voto y dijo Rixi Moncada, marca por marca. Bueno, una vez destuzada la maleta electoral, los miembros de estas juntas de escrutinio especial proceden a sacar de la misma la cantidad de votos, y estos votos tienen que concordar con el número que aparece en la acta de cierre de esta maleta. Nos estamos refiriendo a números válidos, a votos nulos y a votos blancos. Si esto se confirma y está cotejado, son iguales, no hay problema, pero haría falta una segunda verificación, y es el informe de los lectores de huella. Esto es muy importante porque con este informe de los lectores de huella se va a saber si se respetó la carga electoral en cada maleta de votación. Cada una maleta o cada junta receptora de votos tiene un número determinado de votos. Si se supera, quiere decir que algo anda mal. Una vez advertidas estas circunstancias, licenciado, entonces, si se confirma que hay adulteración, que no cotejan los números, se procede entonces a poner en manos la situación de los fiscales del Ministerio Público, la Fiscalía de Delito Electoral, que están ahí ya los jóvenes, los muchachos, están pendientes y van a proceder entonces a actuar en contra de los responsables de la Junta Receptora de Voto en ese momento, ya sea si fue en la mesa electoral receptora o si fue al momento de la transcripción. Se ha definido, licenciado, que esta situación puede ventilarse en unos 15 días, pero de ser necesario se va a contratar más personal, se van a habilitar más juntas especiales de escrutinio a fin de evacuar lo más pronto posible este procedimiento. Hoy en la mañana hubo un problemita ahí en el Consejo Nacional Electoral, y es que se estaba procediendo al destuce de la última maleta. Se interpretó que daba inicio el proceso de revisión especial, pero este tuvo lugar unos minutos un poco más tarde de este evento, muy temprano ahí en el Consejo Nacional Electoral. Con estos detalles sobre el proceso de escrutinio especial, vamos con usted, licenciado Valladares, a los estudios de Canal 11. Guillermo, a ver si logra... ¿Me escucha, Guillermo? Guillermo, ¿va a quedar satisfecho sí, los que están... No, le escucho. ¿Van a quedar satisfechos los que están protestando, los que pedían voto por voto, los que decían que los de aquel partido hicieron fraude, los de mi partido no me han hecho, pero me estoy quedando fuera? ¿Cómo va a quedar esa gente? Es primera vez que hacen eso del voto por voto, y también con tantas actas y tanta protesta e impugnación que han presentado los que creen que no tienen los votos suficientes que creen ellos les dio la población, Guillermo. Licenciado, aquí hay dos situaciones muy claras. La primera de esta, usted lo anotó. Bueno, las personas que alegan que han quedado fuera deberían de preguntarse por qué dentro de sus mismos partidos políticos los están dejando fuera. Esa es la primera circunstancia que hay que aclarar. ¿Qué está pasando al interno de estos partidos políticos donde hay una gran cantidad de impugnaciones sobre estos resultados? Pero la otra situación también es, licenciado,
es que el procedimiento exige y demanda una carga probatoria exacta. Lo han dicho claramente las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Impugnación que no esté basada en una carga probatoria confiable será descartada. O sea que los números al final de cuentas van a quedar similares, es lo que se maneja según expertos. Muchas gracias al periodista Guillermo Paz Manuele, directamente del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, Rixi Moncada, la abogada Rixi Moncada, que es consejera en este Consejo Nacional Electoral, ha dicho que después de las denuncias de los ciudadanos y participantes en las elecciones, ha quedado al descubierto una red que ha venido traficando en elecciones anteriores. Ojo, esta gente, si se logra detectar quiénes son, van a ir a parar a la cárcel, y hoy nos decían que son hasta 8 años de cárcel por delitos electorales. La consejera Rixi Moncada expresa que no existe situación más terrorífica que la ciudadanía haya develado que a lo interno del Consejo Nacional Electoral operan redes que venden al mejor postor o mejor truán la voluntad del pueblo. Hay que ponerle fin a la impunidad, enfatiza. El combate al delito electoral será fundamental. Hay que desarticular, si es que existen, las redes electorales a lo interno y a lo externo, orientadas y acostumbradas a adulterar la voluntad popular de manera impune. El objetivo de hacer este proceso con el 100% de la transparencia es justamente ese. Se debe desmontar esta estructura del fraude y sentar un precedente que ponga tras las rejas a quienes por años se han dedicado a hacer de la democracia un negocio particular, opinan desde sociedad civil. Los miembros de la Junta Receptora de Votos tienen una alta responsabilidad, porque inflaron votos, porque llenaron actas, porque cambiaron actas, pero alguien les dio la orden. Las investigaciones deben de ser expeditas. Las evidencias son abundantes. Por ende, la Fiscalía de Delitos Electorales debe de demostrar su músculo, expresan analistas. Ya queda en el mano de la Fiscalía hacer el seguimiento de la denuncia y la investigación para poder encajar estos en los delitos electorales que se señalan tanto en la ley electoral de manera indirecta como los que están señalados en el Código Penal. Esta es una deuda pendiente desde el 2013, concluyó la consejera Moncada. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y escuchen bien, experto califica de vergonzoso el manipuleo de actas que han realizado los políticos de todos los partidos. A pesar de la masiva participación de los hondureños el día de las elecciones, ahora resulta vergonzoso que los políticos de todos los partidos estén poniendo en práctica un fraude electoral en el país. Así reaccionan los expertos. Los políticos no han superado sus prácticas fraudulentas en las elecciones. Pero el pueblo hondureño demostró que es muy superior a ellos, porque en el nivel electivo presidencial votó masivamente. Otros esperan que el Ministerio Público y el mismo Consejo Nacional Electoral haga su trabajo y no se le permita a los inescrupulosos llegar de esta forma a un cargo de elección popular. No han podido erradicar los vicios que los ha llevado en el pasado a tergiversar las actas, a distorsionar los resultados en las urnas y a traicionar la voluntad popular. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral recibieron más de 300 impugnaciones, en su mayoría por aspirantes a diputados. Esto solo demuestra que este tipo de elección debería de darse en otro tipo de proceso, aparte de la elección presidencial. En El Salvador es un ejemplo de esto que se está realizando. En los mismos Estados Unidos, en otros lugares, puede ser entonces, pero hay que hacerlo pues con integridad, con principios, amor y honestidad. La Fiscalía al parecer ya tiene elementos que sustentan algunas de las denuncias del supuesto fraude en planillas para diputados y alcaldes. No se descarta que se emitan los primeros requerimientos fiscales contra los involucrados en los próximos días. René Amaya, 11 Noticias. Y los funcionarios estadounidenses consideran a Honduras como un nuevo aliado. Diplomáticos de Estados Unidos siguen pronunciándose a favor del nuevo gobierno de Xiomara Castro, al que consideran podría convertirse en un asociado estratégico en la región centroamericana, ante los diversos problemas que se han suscitado con los demás países en la zona.
aseveró el ex embajador norteamericano y actual miembro de la Academia Estadounidense de Diplomacia, Hugo Lawrence. Por lo anterior, analistas afirman que es un respaldo de múltiples beneficios para Honduras. Entonces la posición, fíjate bien, geoestratégica del país, lógicamente importa grandes intereses para Estados Unidos. Ahora los enfrentamientos son de bloques económicos y comerciales, entonces lógicamente tener ese acceso y ese control al Pacífico y el Atlántico de las Antillas, fíjate bien, le genera una posición de ventaja a Estados Unidos. De esta manera se podrían consolidar las relaciones entre ambas naciones para resolver problemas de migración, corrupción y territorio. Además, consideran que es una administración que brindará una nueva oportunidad de crecimiento para el país. Los Estados Unidos es el principal mercado de los productos hondureños y tiene sentido por la proximidad que hay, y también los Estados Unidos es un abastecedor importante, proveedor importante para Honduras, ¿verdad? Y también viene mucha ayuda de los Estados Unidos, de muchos millones de dólares, como también la situación de los migrantes. En días anteriores, distintas autoridades norteamericanas habían felicitado a la líder del Partido Libertad y Refundación, entre estos el secretario de Estado Antony Blinken, el jefe de diplomacia Brian Nichols. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Bien, gracias a nuestra compañera Odalia Urbina. Esto es lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos acerca de el nuevo gobierno de doña Xiomara Castro de Zelaya, que arranca este 27 del próximo enero del próximo año. Nos vamos a una pausa, licenciado Raúl Valladares, pero sin antes recordarles que nos pueden escuchar por Radiovisión Honduras en nuestras frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en la zona cálida de Choluteca. Ya volvemos. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a tener detalles siempre de este proceso electoral. La tendencia, bueno, hay algunas personas que todavía están con velas a los santos, a los que ellos le rezan, rogando a Dios también por salir como diputados en Honduras. Por eso la conformación del Congreso Nacional de la República no está en firme todavía. De verificarse el conteo voto por voto de actas a nivel de diputados luego del proceso electoral, podría generar que las tendencias en la conformación del nuevo Congreso Nacional cambiaran en estos momentos previo a la declaratoria oficial por el Consejo Nacional Electoral, prevén analistas políticos. Yo creo que puede haber un cambio de tendencia. ¿Qué le quiero decir? En unos 3 diputados que se puedan dar al interior de los partidos que están disputando este reconteo. Pero la relación entre partido y otro partido no creo que se va a modificar mucho. Desde la Red por la Equidad Democrática en Honduras consideran que si las denuncias manifestadas en fechas anteriores son en su mayoría ciertas, los cambios podrían darse quedando afuera algunos que ya se hacían parlamentarios y también al contrario. De ese Congreso se conforme por meritocracia, que realmente sean los que lleguen tanto a la dirección del Congreso como a las diferentes comisiones del Congreso, que sean los hombros idóneos. Asimismo, desde el ente electoral manifiestan que es importante que al Congreso puedan llegar las personas que el pueblo eligió y con este escrutinio especial esto se logrará. Esas serán verificadas aquí y posteriormente también se le dará paso a aquellas que por cuestiones de impugnación, los ciudadanos que consideran que o que están inconformes han solicitado su verificación. En estos momentos se cuenta con un panorama de cómo estarían conformadas las bancadas en el Congreso Nacional. Sin embargo, hay quienes esperan pueda darse aún cambios con este reconteo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Ahora Kelly Olivera nos cuenta qué piensan los diputados electos de Libre. El diputado electo por Libre, Russell Tomé, asegura que el ingeniero Salvador Nasralla propondrá al candidato a presidente o presidenta del Congreso Nacional, pero serán los diputados quienes de manera democrática escogerán al mejor candidato. Nasralla tiene el derecho de nominar. Quien elige al diputado presidente son los otros diputados. Todos los 128 diputados tienen el derecho
de poder ser elegidos diputados presidentes o ser miembros de la directiva, porque el requisito es ser diputado. Después, entre todos, se elige a la directiva del Congreso Nacional, integrada por un presidente, varios vicepresidentes y varios secretarios. De su lado, el ingeniero Salvador Nasralla le dice a Russell que le pregunte a su patrón Mel Zelaya del acuerdo que firmaron, mismo que se debe de cumplir. Que no es de dedo, tal vez él no conoce cuál es la situación. Le mando un gran abrazo a Russell, que hable con su jefe Mel Zelaya. Si tenemos 65 votos, la persona será designada por Salvador Nasralla. Es el acuerdo con Mel Zelaya y con Xiomara Castro. Analistas consideran que la nueva Junta Directiva del Poder Legislativo debe de ser electa por consenso y no por imposición, ya que esto le generaría un serio problema a la presidenta electa para gobernar. Podríamos decir que el presidente debería ser uno de libre y no uno de un pedazo pequeño como el Partido Salvador de Honduras. Ahí tienen su acuerdo, dicen que lo van a cumplir, pero no tienen los números necesarios en diputados para poderlo cumplir. Bueno, yo creo que la elección la hacen los diputados, ¿no? de todas las bancadas. Sabemos que es un proceso de negociación, entendemos de que es un proceso donde cada uno va a proponer. Sabemos también que hay acuerdos preelectorales también, ¿no? que se realizaron y se llevaron a cabo entre la alianza o entre el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, pero ahí al final quedará a discreción de la medición de las fuerzas. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. ¿Qué ha dicho el presidente del Congreso Nacional de la República, el doctor Mauricio Oliva Herrera, luego de pasadas las elecciones y desde la conformación de un nuevo Congreso Nacional? El presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, se reunió este martes con la prensa de la zona sur del país y en la que expresó el agradecimiento por el apoyo recibido durante su carrera política, de la cual mencionó haberse retirado luego de no haber tenido los resultados favorables en las pasadas elecciones internas. Hemos pasado un proceso electoral sin incidentes. Yo creo que eso es motivo para que todos los hondureños nos gratifiquemos por haber demostrado madurez, altura cívica, como siempre hemos venido pregonando. Era un proceso de elecciones internas cuando nadie creía que iba a haber, con todas las aristas que pueden decirse, pero hubo. Y tampoco creían muchos que iba a haber elecciones internas, y las hubo. Y las hubo en paz, en tranquilidad, hubo el presupuesto adecuado. Bueno, y hoy estamos aquí, yo creo, unos con el sabor dulce de la victoria, otros con el sabor amargo de la derrota, pero esto es parte del proceso democrático. Esto no debe por qué generar ni fricciones ni lamentaciones. Auguramos lo mejor para el país, para el nuevo gobierno y sobre todo para ustedes, a los que quiero agradecer profundamente la deferencia como me han venido tratando durante estos años que he sido funcionario público y que lo hicieron con mucho profesionalismo, con mucho respeto y con mucha objetividad. Sobre todo valoro paradójicamente sus críticas, porque las aceptamos siempre con hidalguía, siempre reflexionando, tomamos las que creíamos que eran justas, obviamente las otras tratamos de darles también una explicación. Se aproximan las fiestas de Navidad y espera reine la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, enfatizó el funcionario. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. La llegada de doña Xiomara Castro a la presidencia de la República despierta el empoderamiento de la mujer hondureña en cargos de elección popular. Más de 30 mujeres, entre ellas diputadas electas del Congreso Nacional, se empoderaron a través de un diplomado en temas de liderazgo y otro en política sobre herramientas básicas para continuar incidiendo en generar estrategias inclusivas. La nueva ley electoral ha sido un instrumento importante para que todos los partidos políticos tuvieran bien claro que el liderazgo de la mujer era el momento. Esta pandemia ha venido a poner en evidencia el papel extraordinario de la mujer. De hecho, 7 de los 10 países liderados por mujeres son los que han mandado un mensaje de mayor certidumbre, confianza, transparencia en cuanto al manejo de esta pandemia. Estas capacitaciones como una oportunidad de crecimiento en su vida personal y su vida política. Los liderazgos se van creando poco a poco.
no existe un liderazgo específico para hombres o para mujeres. El liderazgo se basa en la experiencia que tiene la persona, en cómo resolver esos problemas. Para la designada presidencial electa y presidenta de la bancada del PINU, la educación y la información ayudan a que la mujer genere más espacios en la política, lo que es positivo ya que durante este proceso electoral las mujeres lograron 35 puestos en el Congreso Nacional, casi una decena de alcaldías y la más importante posición política del país, la presidencia de la República. Claro que tenemos que tener no solo la valentía, sino que también la experiencia y las capacidades para poder salir adelante. Por su parte, el rector de Unitec asegura que este tipo de proyectos educativos son necesarios para que las mujeres conozcan sus derechos y fomentar su conocimiento en política y liderazgo. Estamos satisfechos de que el número de mujeres en el Congreso se va a incrementar y también estamos contentos porque en este diplomado participaron mujeres que han sido electas y que van a representar al país dignamente, tanto en el Congreso Nacional, y también esperamos que en el nuevo gabinete de gobierno haya más mujeres. Hoy le instamos a la designada presidencial electa, la abogada Dori Gutiérrez, que ojalá el próximo Poder Ejecutivo tenga un 50% de mujeres. Creo que el país se lo merece y las mujeres de Honduras se lo merecen. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. El gobierno de China advirtió que Estados Unidos pagará un precio luego de que Washington anunciara un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, como una manera de protestar por los abusos contra los derechos humanos en el gigante asiático, específicamente en la región de Xinjiang, de mayoría musulmana. Estados Unidos pagará un precio por su mal hacer, así afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, quien también anunció que Pekín ha presentado una protesta oficial a Washington por el boicot. Estados Unidos intenta trastocar los Juegos en base a su sesgo ideológico a mentiras y rumores, sostuvo Zhao. El portavoz añadió que el boicot solo hará que la gente de todo el mundo vea aún más claramente sus siniestras intenciones y erosionarán aún más su credibilidad y su moralidad. Consultado por el tipo de represalias que podría aplicar China, Zhao se limitó a responder "estén atentos" y volvió a calificar de mentira del siglo las acusaciones occidentales sobre la situación de lugares en Xinjiang. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos con las informaciones y la Comisión de Transición de la presidenta electa, doña Xiomara Castro de Zelaya, este día se reunió con la Asociación Internacional de Desarrollo con el fin de conocer cuáles son los proyectos a ejecutar en el país. Este día, miembros de la Comisión de Transición del nuevo gobierno electo informaron que sostuvieron importantes reuniones con representantes de la Asociación Internacional del Desarrollo y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de fortalecer comunicaciones con organismos internacionales. Con la AID lo que se planteó de parte de ellos fue la estrategia que ellos tienen con relación a Honduras, y obviamente las prioridades que tiene el nuevo gobierno que presidirá Xiomara Castro a partir del 27 de enero. Analistas consideran que este tipo de reuniones son fructíferas para el país con antelación suficiente para que cuando las nuevas autoridades tomen posesión ya se haya formado un camino por la ruta correcta. Y el gobierno de transición justamente eso es lo que necesita, ¿no? Entender un poco cómo funciona la dinámica. Xiomara Castro tiene a su alrededor personas que conocen el Estado, pero naturalmente el funcionamiento del Estado evoluciona con el tiempo y a eso le tiene que apuntar esta comisión. Asimismo, debe de existir una transición en el Congreso Nacional, ya que desde ese poder en el próximo periodo se generarán temas importantes, aseguran otros sectores. El Congreso Nacional tiene un papel totalmente importante en este periodo que viene porque elige a altos funcionarios que tienen decisiones que van a cambiar el rumbo del país. Existen 7 equipos de intercambio de información en estos momentos, entre actuales autoridades y las entrantes en el proceso de transición de gobierno. Para 11 Noticias,
Fernando Arteaga. Y escuchen bien, ante el fracaso de la licitación para el sistema de rayos X de la aduana de Puerto Cortés, será este gobierno, el gobierno de doña Xiomara Castro de Celaya, quien tomará la decisión. En el aire continúa la adquisición de equipo tecnológico para equipar el sistema aduanero en sus áreas de administración e inspección, luego de varios intentos del gobierno mediante procesos de licitación carentes de transparencia, tal como lo manda la ley. Cuestionan desde diferentes sectores de la sociedad. Lo otro podría ser que el gobierno ya los tenía contratados, ya tenía señalado quién se lo va a otorgar, y eso los demás oferentes se dieron cuenta y no licitaron, pues no sometieron a eso. Por otra parte, también puede ser que los oferentes no tengan la suficiente confianza en el gobierno, en vista de que generalmente a cada proyecto de esto piden una coima. Situaciones como estas se han vuelto repetitivas en Honduras por la falta de transparencia en estos procesos, lo que al final crea serias desventajas para la competitividad del país, señalan desde la empresa privada. Yo sé que se ha hecho un esfuerzo importante para hacerlo, pero seguramente necesitamos que las aduanas tengan una mayor tecnología y mejor infraestructura para ofrecer un mejor servicio y trabajar al mismo tiempo más horas en sus puestos de trabajo. Al no concretarse esta compra de equipo tecnológico, esta decisión, como otras, le quedarán al próximo gobierno, cuya tarea debe ir orientada a transparentar los mismos, advierten desde otros sectores de la sociedad. Esperamos de que ahora se permita que haya una mayor competitividad, que haya transparencia, no de que hay unos procesos ahí que en la realidad de las cosas pues dejaron mucho que desear, y creo que las nuevas autoridades van a empezar a poder revisar todo lo que se hizo o se dejó de hacer. El último intento por concretar esta acción se dio el pasado 25 de octubre, cuando las ofertas presentadas por varias empresas reflejaron serios vacíos e inconsistencias. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades se niegan a declarar fracasado el mismo. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y con un índice superior de inflación al 5%, podría cerrar el país el presente año, empujado por alzas constantes en productos esenciales para el hogar y en particular de origen agrícola, según estimaciones de los profesionales de la economía. Muchas empresas podrían llegar en un tiempo muy corto a vender no hay, en vista de que por esa misma crisis de la cadena de suministro. En consecuencia, pues sí se puede esperar de que la inflación para este año sea de 5.5%. Y los trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica han iniciado jornadas de protesta contra la junta interventora de esta empresa y han denunciado aumentos desproporcionados de sueldos a un grupo selectivo de directivos, así como nombramientos en casos innecesarios que solo vienen a complicar aún más las finanzas en esta empresa. Se está contratando y se está asignando plazas a ciertos ejecutivos antes de que pueda entrar el nuevo gobierno. Están modificando el sistema Evolution de la empresa directamente para poder agenciar esos valores, nombrando jefes de compra, ganando 70.000 empiras. Están asignando otros puestos que en realidad no lo requiere la institución por la situación que está pasando en estos momentos. Vamos ahora con Víctor Valladares. Los empresarios del cemento y el gobierno han llegado a un acuerdo sobre el incremento o no de la bolsa de cemento. Luego de una reunión de trabajo donde han expuesto la realidad en cuanto a los costos de producción, representantes del rubro del cemento y autoridades de gobierno han acordado mantener el precio en la bolsa de este insumo de la construcción durante los próximos 30 días. Considerando que los objetivos primordiales de esta reunión es brindar una estabilidad en los precios de los productos de consumo masivo, en este caso del sector construcción, especialmente el cemento. Las autoridades de gobierno reconocen la difícil situación que enfrentan este y otros rubros de la industria nacional afectados por el alto costo de los fletes marítimos,
los derivados del petróleo y otros insumos nacionales como ser la tarifa eléctrica. ¿Estos 30 días para qué es? Es para sentarnos y ver qué podemos hacer como gobierno y como sector, en este caso, productor de cemento e importador, qué podemos hacer para bajar los costos y aminorar en todo sentido cualquier tipo de incremento. Representantes de la Cámara de la Construcción participaron de estos acercamientos y consideran acertada la decisión de los representantes de estas empresas. La idea de montar las mesas de trabajo es precisamente para poner sobre la mesa en detalle, digamos, estos costos que ellos hablaron. En primer lugar, hablaron del costo de la energía eléctrica, o sea, el cual la tarifa industrial ha sufrido un importante incremento. Para antes que finalice el presente año, se ha fijado una nueva reunión según lo acordado. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Por otro lado, los niveles de pobreza en el país aumentan cada día más, luego de análisis que hacen economistas, y varias familias no tienen trabajo, no hay forma de llevar alimentos a sus casas y los problemas en la economía de los hondureños continúan. El tiempo es incongruente con relación a los niveles de pobreza que estamos viendo en el país. Más del 70% de la población hondureña ha caído en pobreza a raíz de todas las situaciones que históricamente hemos vivido y completamente profundizado por temas de pandemia y por temas de huracanes, tormentas tropicales. Pero adicional a ello, de ese 70%, el 54% vive en pobreza extrema, que es sobrevivir un día con unos 50 de dólar o menos. Y eso realmente es extremadamente doloroso. Vamos al norte del país ahora con Herlin Díaz. La gente todavía tiene problemas por las lluvias Eta y Iota y la pobreza que existe en el norte de Honduras. ¿Qué se va a hacer por ellos? Herlin Díaz. Pobladores de diferentes comunidades en San Pedro Sula están sometidas al olvido, solo viendo cómo pasa el tiempo y cada vez más ruinas los acechan, porque son miles los que usan hasta viejos desperdicios de refrigeradoras para pasar ríos, ya que las autoridades actuales nunca les destinaron proyectos de puentes. Viejas, aunque sea, porque ya que el alcalde nunca los escuchó. Nunca los escuchó, tuvo 8 años y no hizo nada. Sufriendo calamidad, es que así es sencillo, le voy a decir. Mire que aquí en esta colonia no hay pasada ni por la plancha Sencol, ni por esta, ni por el puente de la Cuba, por ningún lado. El ambiente hostil que viven es a diario, porque también los rodean aguas negras, aún en sectores populosos. Mande a poner canterillado para las aguas negras. Son muchas familias. Somos bastante colonias, porque está el 1, anexo, 3 y 4. Aquí las aguas negras son un problema. Por eso miren, los niños ahí juegan en ese charco. Piden más acción, entonces. Que queremos ayuda, pues. Queremos el puente, la planta. Los vecinos de zonas como La Flor de Cuba y Felipe Zelaya tienen esperanzas en la nueva administración que iniciará a partir del 25 de enero del 2022. Esperando que él prometió el puente de aquí de La Flor de Cuba y prometió el puente de Sencol también. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Continuamos con las informaciones. Una lamentable en Comayagüela. Hoy nos dice el periodista René Amaya, una mujer mató a su hija de apenas 3 años. Sin palabras, nervios y otros sin entender. Así reaccionaron los vecinos de la colonia Nueva Jerusalén de esta capital, luego que una madre, al parecer, de un garrotazo le quitó la vida a su propia hija de 3 años de edad. Luego intentó suicidarse. Sí, los extraña porque la verdad nosotros la conocemos desde niños a ella, a la mamá y a la niña. Y extrañamos porque ella nunca fue enferma ni nada. Una persona normal. Persona normal, de todo a todo. Toño le digo yo, porque es a mamá, yo Antonio, va. Sí. Y a mamá le digo, andan de Daisy, que andan de la mamá que vayan a verle, o que vayas a verle porque dije que la niña tenía un golpe. Bueno, luego cayó la llamada y me dice, la niña está muerta, me dice, la niña tiene un golpe, me dice.
Los vecinos no se explican qué pudo haber ocurrido para que la mamá de la pequeña tomara tal determinación, porque según relatos, siempre fue una buena madre con su hija. Lastimosamente uno no sabe cómo fue el problema que ella tuvo con la bebé, y nosotros la conocemos desde pequeña, ella, desde niña, y hasta ahora que tuvo esa niña que tiene también. Bueno, ellos fueron buenos vecinos siempre con nosotros. La hechora fue identificada como Daisy Stephanie Álvarez, quien de inmediato fue detenida por elementos de la Dirección Policial de Investigación, mientras que la menor fue identificada como Mía Montserrat Álvarez, cuyo cuerpo fue llevado a la Dirección Legal de Medicina Forense para practicarles autopsia. Sí, ella me visitaba mucho porque mi hija era como hermana para ella, llevaban muy bien, y ella, yo admiro, me asusta lo que pasa por eso, porque la niña, ella la cuidaba demasiado. De acuerdo a relatos de los parientes y amigos, las dos vivían solas en una humilde vivienda, ya que el papá de la menor trabaja en la ciudad de San Pedro Sula. René Amaya, 11 Noticias. Vamos al centro del país, oigan bien, por pleitos de barras por equipos de fútbol hay terror en Comayagua. Cuando hay un entierro de la barra de la Ultra, de la Rebo, se dan estos disturbios en el barrio. Miren. Un nuevo enfrentamiento violento entre miembros de las barras de fútbol de la Rebo y la Ultra se registró este día en el barrio Lourdes, afuera del cementerio general de la ciudad de Comayagua, donde el intercambio de piedras y disparos provocaron momentos de tensión y terror entre los vecinos del sector. Los hechos fueron captados en videos por pobladores de la zona y, según versiones, el grupo de la Rebo intentaba dar sepultura a uno de sus integrantes cuando fueron interceptados por la barra de la Ultra, iniciando una guerra campal entre ambos bandos. Esto pasa en el barrio de Lourdes siempre que vienen a enterrar un simpatizante de la barra de los Rebos, porque esta zona es ultra. Vea usted cómo se hace el show aquí. Todos los techos de las casas apedradas, las ventanas quebradas, llueven las piedras. Es un show, realmente es un escándalo. Como un medio de comunicación responsable, Canal 11 hizo las consultas correspondientes a las autoridades de la Policía Nacional y, según el reporte, la denuncia se atendió de forma inmediata y no se reportaron ni heridos ni detenidos, ya que al arribar al lugar, los antisociales ya se habían retirado. Sin embargo, los daños a las viviendas es más que evidente. Atemorizados por este tipo de actos de vandalismo, vecinos del lugar se muestran preocupados, ya que los enfrentamientos entre ambos grupos son más frecuentes y exigen a las autoridades correspondientes mayor apoyo en materia de vigilancia y seguridad antes que estos hechos terminen dejando consecuencias mayores. Para 11 Noticias, Oscar López. Bien, eso es lo que sucede con estas peleas entre barras. El llamado es para los integrantes y también los directivos, ¿verdad?, de estas barras, de que pues ya puedan hacer un llamado a la paz y a la tranquilidad por el bien de las familias hondureñas. No es posible que estén dañando los hogares, más en Comayagua, de este barrio Lourdes. Vamos con más noticias. Y esta mañana un bus rapidito fue el protagonista de un terrible accidente que dejó varios heridos en el anillo periférico de la capital. El exceso de velocidad, la irresponsabilidad e imprudencia de algunos conductores cuando están al volante suele terminar en impactantes accidentes de tránsito, a veces provocando lamentables pérdidas humanas. Afortunadamente, esto no ocurrió en el incidente suscitado esta mañana en un tramo del anillo periférico en las cercanías de la Secretaría de Seguridad en la capital, donde un bus rapidito fue el protagonista de un aparatoso percance que casi termina en tragedia. Según el video proporcionado por el Sistema Nacional de Emergencia 911, eran alrededor de las 8 de la mañana cuando la unidad de transporte se conducía a gran velocidad por la carretera. Antes de su impacto contra un camión, el conductor del rapidito estuvo a punto de ocasionar una desgracia luego de subir a la acera y pasar a tan solo unos cuantos metros de un peatón. Acto seguido, aún sin tener el control, la unidad saltó a una intersección donde chocó fuertemente contra un camión, dejando al menos 5 heridos tras el suceso. De acuerdo con las autoridades, los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en Honduras, produciendo más de 1.300 decesos en el presente año.
Para 11 Noticias, Andy Salgado. Muchísimas gracias, Andy, por esta información. Continuamos, pero pasamos a otros temas. Escuchen bien, temas de salud. Las autoridades de la Secretaría de Salud han enviado pruebas a Panamá para confirmar si en Honduras ya circula la nueva variante llamada Omicron. La preocupación de las autoridades de la Secretaría de Salud continúa ante la aparición de la nueva variante del coronavirus conocida como Omicron, por lo que se han enviado 75 muestras a un laboratorio de secuenciación genómica en Panamá a fin de comprobar o descartar si en el país circula esta nueva cepa del patógeno viral. En esta semana, máximo martes de la otra semana, se están enviando 75 muestras correspondiente a los meses de octubre y noviembre, o sea, hacemos mitad, ¿verdad? Mitad de octubre antes, mitad de octubre para esta tanda. Los médicos que están al frente de la atención a los pacientes que a diario acuden a los centros asistenciales son del criterio que muchas personas han bajado la guardia ante la pandemia y esto puede ser contraproducente para la ciudadanía que aún enfrenta peligro ante el COVID-19 y más aún con la aparición de esta nueva variante. Hemos tenido una disminución en los casos de COVID, ¿verdad? Una disminución drástica en los casos de COVID. Sin embargo, en este momento nos encontramos en alerta máxima al conocer de la nueva variante que ha aparecido. De su lado, los pediatras piden a los padres de familia estar atentos de sus menores de edad, porque no se sabe qué tipo de riesgo podría implicar en ellos si son atacados por el virus con síntomas relacionados al Omicron. Gisela Calix, 11 Noticias. Están cerrando unidades estabilizadoras para pacientes de COVID-19. Esto está ocurriendo en la capital industrial del país, San Pedro Sula. La unidad estabilizadora para pacientes COVID-19 llegó a su fin en San Pedro Sula, instalaciones que sirvieron como una válvula de escape para los sanatorios cuando se encontraban saturados de contagiados. La decisión fue tomada por la Corporación Municipal Arguyendo, que ya cumplió el objetivo de respaldar a los hospitales y es momento de un cierre por las bajas cifras del virus. La unidad estabilizadora era la válvula de escape de los hospitales Leonardo Martínez y Catarino Rivas. Usted puede preguntar, ¿cuántos pacientes hay en el Leonardo Martínez? Ayer habían 2. ¿Cuántos pacientes hay en el Catarino Rivas? Ayer habían 10. Esa cantidad de pacientes son manejados perfectamente por los hospitales. Ante esta disposición, especialistas argumentan que no era el momento oportuno para cerrar la unidad. Se aproxima una nueva amenaza de nuevos casos de coronavirus por la variante Omicron, mucho más letal y transmisible que el resto de variantes. Por el momento yo creo que sí es un error cerrar todas las unidades porque requiere tiempo volverlas a equipar y reabrirlas. Y estamos ante esta nueva variante que todavía no sabemos cómo va a responder la persona, si va a aumentar la tasa de mortalidad. Con esta variante, si la tasa de mortalidad es alta, pues entonces vamos a estar en un serio problema. Por su parte, los hospitales sanpedranos continúan registrando pacientes en estado crítico, especialmente aquellos que no poseen un esquema de vacunación y, lamentablemente, los decesos van en aumento. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Entre 15 y 20 menores se encuentran, oigan bien, hospitalizados en las salas pediátricas producto del dengue en los centros asistenciales de la ciudad industrial San Pedro Sula, porque la ocupación está en un 100% de su capacidad. Asimismo, cada día siguen recibiendo al menos unos 10 pacientes en la sala de emergencia. Cuide a sus hijos. Son los más afectados y obviamente lo que queremos es evitar ingresos hospitalarios. 1.854 casos. Importante señalar que si comparamos con el año anterior, ya rebasamos el año anterior. El año anterior teníamos 1.839 casos y obviamente nosotros esperábamos que semana a semana estén subiendo porque desgraciadamente el clima ha ayudado enormemente a la aparición de nuevos casos. Los galenos detalla que son los menores de 15 años los más afectados por esta enfermedad, que pese a ser prevenible, no cesan los reportes de nuevos casos en estado complicado debido a la automedicación en los hogares. Continuamos y fuertes críticas han surgido por la decisión del Poder Judicial de otorgar sobreseimiento definitivo a los exmiembros de la Junta Directiva del Seguro Social.
Serias críticas ha generado la resolución de sobreseimiento definitivo a favor de la exjunta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, involucrada en la compra e instalación del equipo biomédico, valorado en unos 118 millones de dólares, pues consideran que este tipo de decisiones son un retroceso en el combate de la corrupción e impunidad. Es verdaderamente lamentable, se sigue retrocediendo en la lucha contra la corrupción en el país. Vemos que se otorga nuevamente un sobreseimiento definitivo para 10 de estos directivos. Miembros de la Junta Interventora de la institución aseguran haber entregado toda la documentación requerida con indicios de sobrevaloración del equipo. Se consideró por parte de ese estudio de auditores que nos prestó Naciones Unidas, se llegó a la conclusión de que los precios estaban altos y alterados y por tanto tomamos una decisión de anular el contrato. Abogados penalistas creen que la Sala Constitucional, al ver la documentación, encontró alguna serie de elementos que les dieron la pauta para esta determinación. Debemos de mencionar que estas resoluciones profieren de posibles o supuestas violaciones a garantías que debienen respetarse en un proceso relacionado a los acusados. Sin embargo, este tipo de aseveraciones en contra de la Sala Constitucional son una constante en aquellos sectores que no le favorecen las resoluciones basadas en el llamado Código de la Impunidad según los entendidos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y los juzgados de sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictaron mediante una audiencia especial sobreseimiento definitivo a 3 ciudadanos acusados de lavado de activos, quienes según el Ministerio Público eran testaferros del clan de los Cachillos. Ellos responden a los nombres de Denis Alexander Paz, Vilma Araceli Paz y Elida Paz Castellanos. Y debido a la reforma que ha sufrido la ley de lavado de activos, el tribunal que conoce la causa ha dictado este sobreseimiento para estas 3 personas que según el requerimiento fiscal pues formaban parte de una organización criminal. Se ha dado el sobreseimiento para las Denis Alexander Paz, Vilma Araceli Paz y Elida Paz Castellanos debido a la reforma de la ley de lavado de activos. Mientras tanto, un juez en materia penal dictó auto de formal procesamiento con medidas a una mujer acusada del delito de aborto. Según las investigaciones, la dama ingirió unas tabletas para interrumpir el embarazo, las que fueron encontradas por los médicos del Hospital Materno Infantil al momento de realizar el proceso de extracción del feto en el canal vaginal. Efectivamente, el día de hoy un juez de letras penal celebró audiencia inicial en la causa instruida contra la ciudadana Astrid Pamela López Silva. A ella se le supone responsable del delito de aborto en perjuicio de innominado masculino. Hechos registrados el 1 de diciembre del presente año. El día de hoy el juez dictó auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas, las cuales están contempladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal. Y los juzgados del municipio de Talanga, Francisco Morazán, en audiencia de declaración de imputado, otorgaron medidas distintivas a la prisión al conductor de una rastra que se vio involucrado en un accidente en el que pereció un menor de 5 años, mientras sus padres aún reciben atención médica en un centro asistencial. La audiencia inicial se programó para el 14 de diciembre. El juez competente resolvió dictar medidas distintas a la detención judicial y ha estimado la audiencia inicial de este proceso penal para el 14 de diciembre en horas de la mañana. Bien, entendemos que todavía están hospitalizados. Evidentemente el Ministerio Público está muy pendiente del desarrollo de su recuperación. Creemos que pronto van a salir bien librados de esta situación tan fatal que se les ha presentado como familia, pero en igualdad de condición, porque la ley nos obliga, tras el fallecimiento del niño menor de la familia, que se estima es de 5 añitos. Vamos al cierre, ya viene Marlon Mejía con lo más importante del deporte. Mañana juega Motagua contra el Comunicaciones. ¿Qué me decía, Marlon? No, hoy no. No, hoy no, realmente. Pero estoy pendiente por eso del informe que va a presentar Marlon Mejía esta noche. Espero que mañana Motagua gane, porque va a ir a jugar al mítico Mateo Flores de Guatemala. Un partido difícil ante los cremas, el partido de vuelta también
el partido de vuelta el fin de semana contra la España. Es el sábado, ¿no? El sábado, y Olimpia Vida. Nos vamos, Ivette. Nos despedimos, licenciado, deseándole que tenga una feliz noche, y a nuestros televidentes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de 11 Noticias Estelar. Marlon Mejía, el gallo de los deportes, queda con ustedes con este resumen, el resumen más importante del país.